Hola, hoy vamos a hablar de los usos y la información de los gráficos. Los gráficos son el tipo particular de representación gráfica o visual que representa relaciones cuantitativas entre variables. Si bien estas ideas que vamos a trabajar hoy fueron pensadas para gráficos, se pueden extender a otro tipo de representaciones gráficas o visuales. Los usos de un gráfico en clase o en materiales didácticos pueden ser tres. Un uso didáctico expositivo, cuando los gráficos se usan para exponer una idea, un concepto, un modelo. Un uso didáctico problemático, cuando los gráficos se usan para plantearle a los estudiantes una pregunta-problema. Y un uso didáctico instrumental, cuando los gráficos se usan en el marco de una actividad experimental. Ahora bien, dentro de la disciplina, teniendo en cuenta la naturaleza de los datos de la representación del gráfico, podemos reconocer usos científicos, es decir, el papel en el discurso de la disciplina. Y así tenemos el uso científico experimental, cuando los datos del gráfico provienen de la empiria, y el uso científico teórico, cuando el gráfico está mostrando un modelo estilizado y consensuado dentro de la comunidad. Además de los usos, tenemos que prestar mucha atención a la información de los gráficos, ya que no todos los gráficos ni todas las representaciones tienen la misma cantidad de información. Los gráficos pueden tener información intrínseca, es decir, mayor o menor número de elementos informacionales y orientacionales dentro de la representación. Por ejemplo, se puede contar si tienen etiquetas, si tienen nombre de los ejes, si está aclarada la escala, si hay algún punto o valor. Todos esos elementos están dentro del gráfico conforme a la información intrínseca, pero también hay información fuera del gráfico, en el contexto de inserción del gráfico. Está la información extrínseca y tiene que ver con, por ejemplo, referencias concretas, datos que permitan conocer cómo fue construido ese gráfico, información del experimento de donde provienen los datos, etc. Cuando enseñamos y cuando aprendemos con gráficos y otras representaciones, tenemos que llevar adelante un proceso de vigilancia representacional que tenga en cuenta que no haya sesgos ni en los usos ni en la cantidad de información de las representaciones.